lo que quiero compartir con ustedes son elementos que vienen a ser parte del corazón de un intercesor. Y quiero iniciar un poco acerca de lo que sería la esencia de un intercesor. Entonces, parte de ser la esencia de un intercesor es tener, y escuchen bien, son palabras que me gustaría que reservaran no solo en la mente, sino en el corazón, y que le pidan a Yeshua que pueda arder en el corazón para traer revelación y entendimiento. Porque para ser un intercesor necesitamos ser amigos. Es tener una amistad. Y después de la amistad hay una comunión, porque la comunión te lleva a tener una intimidad, no con cualquiera, sino con Abba, sino con Yeshua, sino con el Espíritu Santo. Esa es parte de nuestra esencia. Así que no es solamente elevar una oración, sino es tener una amistad profunda. Y para tener una amistad profunda necesitamos reconocer el corazón del que me guía. Entonces, la recompensa principal de ser un intercesor no es sencillamente meterte entre ellos dos, que es la sencilla irrupción de tu oración. No. Recuérdenlo, es buscar la comunión, es tener la amistad. Ese es el oro refinado, ese es el galardón, tener esa amistad. Necesitamos tener la amistad de Dios porque en este tiempo y en los próximos vienen tiempos difíciles, tiempos que mueven tu piso, pero que también mueven tu corazón. Son tiempos duros de sufrimiento, pero si nosotros tenemos una amistad fungida, unida, anclada al corazón de Yeshua, esa tribulación, esa dificultad no conmoverá tus pies y tu intercesión se escuchará. Y será el ancla que te lleve a reconocer, no solo a escuchar, no solo a ver, sino a ser partícipe de ese regreso. Porque eso es lo que quiere Yeshua, que seamos partícipes de su regreso, para alzar la voz y llenar esos incensarios, esas copas de esa oración que abre brecha en los cielos. Una vez más, el intercesor simplemente no es lo que haces, no es sencillamente el orar, es el convertirte en ese intercesor, como Yeshua se convirtió en el intercesor de intercesores por ti, por mí y por todos. Entonces, interceder no es una actividad, interceder no es un propósito, interceder es parte de tu identidad, como Jesús lo dijo en su ponencia en la mañana. Es nuestra identidad, ser un intercesor en este tiempo. Un intercesor es aquel que está a favor de dos partes y se encuentra en medio de esas dos partes que están en oposición emocional de la voluntad del Abba. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que escuchar las dos partes, meterte en la brecha e interceder no conforme a tu corazón, no conforme a la circunstancia, no conforme al resultado, sino conforme al corazón de Yeshua, nuestro intercesor. Y eso se dice bonito, se dice fácil, pero no es tan fácil, porque allí tenemos que empezar a morir y a romper pensamientos que nos limitan al conocimiento de la obra que hace Yeshua cuando tú intercedes según el poder del logo, que es el mismo y que se encuentra en la Biblia. Es decir, cuando leemos un versículo y creemos que lo que estamos leyendo está rompiendo dentro del cielo para que se abra y la voluntad del cielo descienda a la tierra y haya un resultado. Eso es orar conforme al corazón de Yeshua, nuestro Mesías. Y tenemos un ejemplo de esto. Es un ejemplo que particularmente a mí ha alimentado mi corazón y me ha instruido en lo que es ser un intercesor. Y es conocer un poquito acerca, jocosamente,
en el mundo de nosotros, de los cristianos, le llamamos el profeta llorón, porque lloraba por todo, hasta un libro lo dice, Lamentaciones y demás, ¿sí? Les quiero hablar un poquito acerca de Jeremías, y me gustaría que pudieran poner en pantalla Jeremías 1, y vamos a leer el 5, el 7 y el 8, los versículos 5, 7 y 8, y dice: te conocía. Yo lo voy a leer y me gustaría que todos ustedes pudieran cerrar los ojos y escuchar este versículo en función de esa voz que viene de Dios y que te está diciendo a ti las palabras que escritas están aquí. No es Lorena y no es mi voz, sino la voz de Yeshua, que te dice así: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. A mí me pasó que las pocas veces que lo leo, así como les pido a ustedes que cierren los ojos, mi corazón se quebranta y le digo, cuesta porque soy pecadora, cuesta porque a veces dejo que mis emociones hablen por medio de mi intercesión. Pero lo que les quiero decir es que Dios conoce tu corazón y Dios anhela, lo primero que anhela es tener una comunión contigo. Él anhela tu ser, Él anhela tu identidad, Él anhela que tu fuego, que el fuego de tu corazón se encienda por amor a Él. Él anhela que cuando tú digas, sea Jesús, sea Yeshua, sea Cristo, sea Jesucristo, entiendas que desatas el poder contenido en el logo que Él es, porque Él es el verbo encarnado. Y cuando nosotros con solamente hablar de lo que la Biblia dice, ustedes empiezan a desatar el poder de los cielos aquí en la tierra, porque el poder lo tiene el logo de vida, que es Yeshua, nuestro intercesor. Y eso lo entendió Jeremías. Por eso Jeremías intercedía y oraba con un ardor en su corazón. Él sufría, y como lo dijo Rubén en su ponencia, le daban palo, porque él fue el único profeta que habló la palabra del Abba, de Elohim Adonai. Y Jerusalén nunca, ni los judíos, ni Israel, nunca la escucharon. En el tiempo en que Jeremías vivía, nunca dejó de interceder y de dar la palabra que Dios le había dado. Eso nos llama a nosotros, viendo el llamado que Dios le hizo a Jeremías, a entender que Jeremías no estaba como un personal a medio tiempo o a tiempo completo o por un momento, sino que Jeremías entendió que tenía algo que lo consumía, y es estar a favor de Dios y a favor de Jerusalén, en el medio de los dos, para el cumplimiento de las profecías que Yeshua, que Elohim Adonai en ese momento había dado por Israel. Y él no descansó, y por no descansar y buscar, él transformó lo que serían esas reuniones de oración, porque no seguía un modelo. Él experimentó el dolor que experimentó el Abba cuando Israel no le escuchaba, cuando lo dejaba. Él experimentó el celo de Dios por su pueblo. Él experimentó el amor. Él experimentó el gozo. Y él experimentó la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel, como lo dice Jeremías 2:2. Y creo que está ahí. Dice: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor: recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada, como me amabas y me seguías aún a través de lugares desolados.
Jeremías, cuando intercedía, conectaba con los recuerdos y con las emociones del Abba, y por eso podía meterse en la brecha y podía orar asertivamente. Y eso es lo que pide Dios de nosotros cuando intercedamos. Y que no nos olvidemos, Rosa lo decía aquí, esto va más allá que una simple responsabilidad. Siempre estuvo en fuego por estar en la brecha por Jerusalén, hasta que no se cumpliera cada una de esas palabras. Y esto nos lleva a entender cómo es el corazón de un intercesor. El papel de un intercesor o un profeta es más que solo transmitir un mensaje desde un punto de vista objetivo. Bueno, yo escuché la voz de Dios y se las dije. No. Está llamado a sumergirse en el mismo corazón de Dios y habitar en él. Yo te invito a que hoy empieces a anhelar el habitar en el corazón de Yeshua. Y verán la belleza de lo que decía David. Y por eso es que Rosa comentaba que David era un intercesor, porque hablaban de él que era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y si lo vemos en todos los salmos, expresaba saludablemente muchas de sus emociones, porque las vivía como Yeshua, como el Abba las vivía. Cuando Dios busca a alguien para que se ponga en la brecha, no es porque quiere una respuesta de una circunstancia o porque tú seas fiel para que lo esperes al regreso. No. Él pide que se pongan en la brecha porque anhela tener una comunión, no de pensamiento, no de alma, va más allá, en el espíritu y en el fuego de un corazón que si no escucha el latir del corazón del Abba, desfallece. Y es por eso que hoy entendemos cómo Yeshua es nuestro intercesor de intercesores. Porque vienen las preguntas y dice, ¿quién podría interceder entre Dios y los hombres? ¿Quién podría estar en la brecha? ¿Quién haría cesar la hostilidad que había entre Dios y los hombres? Un hombre perfecto. Dios buscó a un hombre que fuera un intercesor, que se metiera en la brecha para que restaurara la relación. Y ya sabemos, como lo dijo Rosa, el intercesor, intercesores. El que medió y el que media todavía, Yeshua nuestro Mesías. Y Él te está llamando a ser un intercesor. Él te está llamando a decirte que la voz que tú tienes es una voz que Él anhela escuchar en intimidad, para que tu corazón arda por saber qué padece Yeshua, qué padece el Abba en este momento, no solo por las naciones, sino por su iglesia que se prepara para estos tiempos venideros. Y por último, te quiero hablar acerca de lo que dice Daniel 9, 20 y 23. Esto es un versículo que conmueve muchísimo mi corazón y que de alguna u otra manera pues sella esta palabra de ser un intercesor, porque ahí está la respuesta de que si tú buscas reconocer las emociones del corazón de Dios, podrás vivir lo que Daniel vivió en este instante. Y dice, yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó, Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y yo ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Quiero decirles que lo más bello es que cuando tú conectas con el corazón de Dios, cuando tú lo haces ya no por una emoción o por una sensación de tus sentidos en ese momento, sino que lo haces consciente
ya comienzas tú a abrir surcos en los cielos para reconocer qué es lo que allí arriba está y poder interceder para que aquí en la tierra se cumpla. Y eso fue lo que hizo Daniel. Y Daniel tenía también una disposición profunda para reconocer a Dios en todo. Así que les animo a que puedan tener un corazón dispuesto a escuchar la voz y que ésta se encienda en medio de ustedes.